Bienvenido, ahí va la redundancia, y contarles a todos, bueno, darles la bienvenida nuevamente a una nueva clase, ¿no es cierto?, de este diplomado en prácticas contemplativas. Y hoy día quiero presentarles, ¿no es cierto?, a nuestro exponente, que nos va a hablar de educación contemplativa. Él es Carlos García Rubio, es doctor en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid, además magíster y psicólogo en la misma universidad, y es cofundador de un programa llamado Crecer Respirando, que lleva las prácticas contemplativas, el mindfulness, a contextos educativos. Y además, Carlos realizó una investigación con niños en contextos vulnerables acá en Chile y ganó el premio Varela Awards del Mind and Life Institute de Europa. Así que, bueno, es un especialista, realizó su tesis además en el tema en educación contemplativa, así que un honor para nosotros tenerlo acá y le damos la bienvenida, así que adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Paulina, y también a las otras compañeras organizadoras que no conozco, que es la primera vez que nos vemos, pero un placer veros. También a todo el mundo que está aquí presente en esta mañana, ya sean las 9:30 de la mañana si estáis en Argentina o las 8:30 en Chile, o si estáis en otros lugares, realmente para hacer un domingo es muy temprano, así que gracias por el esfuerzo. Y bueno, ya me ha presentado Paulina muy bien, así que nada, lo importante es que me llamo Carlos y es un placer estar, y vamos a ir transitando durante estas 3 horas un poquito, pues una panorámica acerca de la educación contemplativa, fundamentalmente más focalizado pero en mindfulness, pero bueno, un poco más genérico también. Y, y eso, ¿en qué clase estamos del diplomado? ¿Cuántas llevamos? ¿Unas Es 4 o 5? Esta es la 5. quinta, Carlos. Genial, genial. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con una práctica breve, 5 minutos, para ir llegando, si os parece. Además, muy propicia para vuestras horas. Entonces, simplemente no tengas prisa. Si quieres, puedes ir estirándote, haciendo todos los movimientos que necesites. Para ir llegando a este espacio, a este tiempo, a este lugar, sin prisa. Y llegar al momento presente es un proceso y como tal requiere su tiempo. Así que no tengas prisa y tampoco trates de llegar a ningún sitio distinto, especial, ideal, sino simplemente ve habitando lo que ya está aquí. Quizás en esta mañana el cuerpo esté más agitado, más tranquilo, la respiración sea más profunda o más superficial. En cualquier caso, déjalo estar, dale la bienvenida y acompáñalo. Y permite a cada momento que el cuerpo respire como necesita, trayendo igualmente una actitud cálida, afectuosa, que acompañe esa respiración.
Y según vas llegando a este espacio vas reconectando. Quizás puedas conectar con la intención que te llevó a apuntarte a esta formación, a haberte levantado en esta mañana para poder asistir a esta sesión. Quedando entonces sentado, sentada, sin más, habitando este momento, sin nada que hacer ni nada que conseguir. Y del mismo modo que entraste en esta breve práctica con una actitud consciente, te propongo que en los próximos segundos, a tu ritmo, puedas ir saliendo de ella también conscientemente. Quizás tomando 2 o 3 respiraciones más profundas, quizás entrando en contacto con los sonidos del ambiente y tomándote el tiempo que requieras para ir terminando y llegando aquí. Muy bien, ahora sí, buenos días a todos y todas. Yo voy a compartir mi pantalla y lo que os propongo es que podamos ir también conversando en algunos momentos. Si tenéis alguna pregunta, pues podéis abrir el micro y hacerla o bien escribirla en el chat, de forma que podamos ir interactuando entre nosotros. Va a ser una clase fundamentalmente más teórica, porque sé que tenéis también espacios más de práctica. Pero iremos también haciendo algunas cuestiones más prácticas a lo largo de la clase. Bien, bueno, deciros que vais a tener las diapositivas y también material complementario, de forma que si estáis apuntando o lo que sea, lo que viene en las diapos realmente lo vais a tener. Así que si queréis, pues podéis apuntar cosas que os sugiera o que no estén, digamos, que no podáis consultar posteriormente de forma directa. No hace falta que apuntéis lo que podéis ver ahí. Entonces, bueno, como ha dicho Paulina, eh, pues soy psicólogo y me he formado fundamentalmente en psicología clínica y también psicología educativa, pero desde una perspectiva también más clínica en ese punto. Y digamos que lo que a mí me llevó a
a especializarme en temas de mindfulness en el contexto escolar, educación contemplativa en el contexto escolar, fue un problema personal. La mayor parte de las personas que se inician en el tema de la meditación lo hacen generalmente por experimentar el sufrimiento. Y en mi caso no fue excepcional en ese sentido. Cuando tenía más o menos 22 años, tuve un problema de ansiedad y no supe gestionarlo. Básicamente hice lo que pude y lo que pude fue básicamente intentar evitarlo, es decir, no tenía ninguna intención de cambiar nada al respecto. En consecuencia, como podéis intuir, pues fue empeorando hasta que, bueno, se acercó más a espacios más de depresión también. Y eso me acompañaba a lo largo de mi vida de un modo u otro, cambió, pero también fue lo que me permitió pues entrar en este mundo. En ese momento en el mundo de la meditación, sobre todo la meditación vipassana, y en años posteriores pues vino toda la ola, como quien dice, del mindfulness. Y mi iniciativa al hacer una tesis doctoral en mindfulness en el contexto educativo fue tratar de enseñar a niños y adolescentes las herramientas que la práctica de meditación nos puede aportar para poder gestionar esos momentos difíciles y no entrar en terrenos más pantanosos, por decirlo así, es decir, que no llegue a un terreno mucho más pues clínico, ¿no? Clínicamente significativo, a niveles de ansiedad más altos, niveles, digamos, sintomatología depresiva más alta. Y esa fue un poquito la motivación, la intención que a mí me llevó bueno, a especializarme en ese terreno. Así que la motivación la tengo ahí en primera persona y yo siempre sentí que cuando yo tuve este problema, si hubiera tenido ciertas herramientas no se hubiera complicado tanto. Sin embargo, como no las tenía, pues se complicó más. Entonces creo que la práctica de la meditación, todo lo que tiene que ver con mindfulness, todo lo que tiene que ver con compasión, pues son herramientas que realmente, lo iremos viendo, pueden prevenir la aparición temprana de problemáticas mentales, sobre todo ansiedad, depresión, que son muy prevalentes en la edad, por ejemplo, adolescente, pero también en la edad de adultez temprana y también cada vez más en niños. Así que bueno, actualmente también soy instructor de MBCT, que es un programa dirigido a la prevención de recaídas en depresión y a otro tipo de problemas emocionales. Y lo imparto en Niracara, también he colaborado con Felicidad Sustentable haciéndolo y también, como ha dicho Paulina, pues soy cofundador de una organización que se llama Sukha Mindfulness, que tratamos de llevar el mindfulness a diferentes contextos con esta idea de promover el bienestar y prevenir el sufrimiento, básicamente. A ver. Vale. Entonces voy a hacer una pregunta y mi pregunta es, ¿quién quiere empezar la clase? Entonces yo quiero ver a alguna persona que suba la mano y a esta persona que suba la mano yo le voy a mandar un mensaje, ¿de acuerdo? Entonces un segundito, voy a coger este mensaje y voy a volver y a la persona que vea con la mano levantada le voy a mandar un mensaje personal, es decir, a través del chat, si es que tengo esa posibilidad, que espero que sí. ¿Quién quiere empezar la clase? Vale, Iliana, te veo a ti. Te voy a buscar. A ver. Vale, Iliana, entonces te voy a mandar este mensaje y quiero que lo leas. Léelo para ti primero y luego te explico. Vale, Iliana, entonces lo que vamos a hacer es, imaginemos que tú y yo estamos juntos y el resto de personas también y yo estoy al lado tuyo. Y yo te iría diciendo, pues que leas esto, ¿no? Que tienes. En este caso te lo iría diciendo y tú lo irías diciendo al resto de personas, ¿de acuerdo? Entonces, venga, avanti con ello. Vamos a comenzar esta clase y te pido que puedas tomar una posición cómoda, donde te sientas en una posición equilibrada, y cuando estés ahí te invito a cerrar los ojos y vamos a escuchar el sonido del cuenco
para comenzar esta práctica. Entonces, si quieres, puedes llevar tu atención a la planta de los pies, a la planta de los pies apoyadas en el suelo o en aquel espacio en el cual las tengas apoyadas, como una forma de ir aterrizando en este momento, a través de las sensaciones de las plantas de los pies en relación con el medio. Y quizás también la sensación de las palmas de las manos apoyadas allá donde las tengas. Dos espacios que de un modo u otro te traen directamente aquí y ahora. Y dejando que el cuerpo respire como necesita, quizás un cuerpo más tranquilo o un cuerpo más agitado, una mente que está más tranquila o más agitada. En cualquier caso está bien. Déjate estar con todo ello, tal y como es. Y de este modo vamos entrando en contacto con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro estado de esta mañana, para poder comenzar esta sesión y poder aprender desde este lugar. Poco a poco, a tu ritmo, cuando quieras, moviendo los dedos de los pies, los dedos de las manos y haciendo cualquier movimiento para terminar este espacio de respiración y comenzar la clase. Muchas gracias, Liliana, por la ayuda. Bueno, así es como normalmente comenzamos muchas de las clases cuando estamos trabajando con niños, con adolescentes. Lo hacemos de esta manera, es decir, uno de los chicos o chicas se levanta y entonces nosotros al lado, ¿no?, le vamos diciendo una serie de indicaciones, sobre todo al principio, luego ya ellos mismos lo hacen. Pero se lo puedes decir en bajito y entonces lo escuchan bajito y él lo va transmitiendo o ella lo va transmitiendo. Y después comenzamos con un toque en el cuenco, el chaval se va a su sitio, se sienta y tú como facilitador pues diriges una práctica muy breve. Generalmente suele empezar con algo relacionado con la última sesión. En este caso, pues si es una primera clase, nada, más genérico, pero si a lo mejor hemos trabajado temas de emociones, temas de pensamientos, pues hacemos una mención un poquito más específica a eso, de forma que conectamos con sesiones anteriores y al mismo tiempo generamos ese espacio para poder aprender.
Entonces, esto puede ser una sesión de mindfulness o puede ser en cualquier cosa, es decir, puede ser al principio del día, al final del día, al volver del recreo, o si no es un espacio en un contexto escolar, pues al inicio de la sesión o al final de la sesión también. Es decir, generamos ese espacio llamamos espacio de respiración, pero puede ser más amplio, en el cual la idea es ir preparándose para poder aprender. Porque muchas veces entramos, ¿no?, como directos, ¿no?, sin dejar ese espacio, y a lo mejor venimos muy agitados, venimos muy nerviosos, venimos a lo mejor con muchas preocupaciones, y nos pasa también cuando entramos en la práctica de la meditación, que a veces estamos de pie y nos queremos sentar directamente y nos sentamos así como del tirón, ¿no? Y no dejamos ese espacio. Entonces, un poco es la idea de ir generando ese hábito, de poder ir parando, ir generando ese espacio para poder aprender, ¿sí? Y conectando con uno mismo. Bien, voy a compartir la pantalla. A ver. No sé. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito primero de la concepción de la escuela. Vamos a hablar un poquito de qué es la escuela. La educación integral hace referencia no solo a lo que estamos más acostumbrados, que son un conjunto de conocimientos, un conjunto de contenidos, y también lo que prevalece más en el contexto escolar, que es lo que tiene que ver más, sobre todo en edades tempranas, con desarrollo cognitivo, temas de atención, memoria, función ejecutiva, sí, sino que también es muy importante el componente del desarrollo socioemocional, o lo que se ha venido a llamar competencia socioemocional, que son todo ese conjunto de habilidades que tienen que ver de un modo u otro con lo emocional y lo social. Serían estos tres núcleos los que van a dar lugar a un ser humano competente, es decir, que se siente válido, autónomo, es decir, que se siente independiente. Eso no quiere decir que no esté en relación, pero se siente independiente, y en relación, es decir, que es capaz de entrar en contacto con las demás personas de un modo saludable, para poder promover también un sentido vital y todo ello un desarrollo saludable. Uno de los grandes psicólogos del siglo XXI, que se llama Mark Greenberg, escribía en el 2003 esta frase. Dice: la misión integral de las escuelas es educar a los estudiantes para que sean ciudadanos informados, responsables, socialmente capacitados, sanos, solidarios y contribuyentes. Cuando dice contribuyente no se refiere a un aspecto, digamos, económico, ese término se utiliza mucho económicamente, también se refiere a una cuestión económica, pero fundamentalmente se refiere a una cuestión social, es decir, cómo puedes contribuir a tu sociedad. Y una forma de contribuir, por ejemplo, en una sociedad también es con impuestos, eso también es posible. Así que pues, se puede hablar en esos términos también. Entonces, si hablamos de la función de la escuela, es proporcionar a los niños y adolescentes un conjunto de aprendizajes que son fundamentales para el desarrollo. Y la cuestión es, ¿cuáles son esos conjuntos de aprendizajes que son fundamentales para el desarrollo? Bueno, pues va a depender, ¿no?, de un momento histórico específico y en el marco de una sociedad y cultura determinadas. No siempre es igual. Sí, y esos aprendizajes, cuando se determinan cuáles son, se recogen en lo que llamamos el currículum escolar. Es decir, todo el contenido que uno aprende en la escuela es un currículum escolar y viene dado a priori por un momento histórico específico en una sociedad y cultura determinadas. Esa es la idea, que haya una congruencia entre cómo es una sociedad o una cultura en un momento determinado y lo que vas a aprender en el currículum escolar. Y no solo con la idea de que uno repita lo que sucede en esa sociedad, sino que sea capaz también de transformarla. Es decir, que uno sea capaz de aprender para poder transformar esa sociedad, no simplemente de reproducirla, por decirlo así. Por lo tanto, el objetivo último es la promoción de personas, ¿no?, de seres humanos que sean autónomos, competentes y capaces de adaptarse a ese contexto en el que están insertos y al mismo tiempo de transformarlo, ¿vale? Entonces, aquí podríamos pensar cuáles son los aprendizajes necesarios en nuestro siglo XXI en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en Chile, en Argentina, en España. ¿Cuáles son esos aprendizajes que son fundamentales que aprendamos en la escuela, ¿no?, en este siglo XXI?
Y el contexto social en el que nos encontramos actualmente, solo por poner algunos ejemplos, sabemos hoy en día que los problemas de salud mental en niños y adolescentes están más altos que en cualquier otro momento. Leía el otro día que en España las urgencias pediátricas habían aumentado un 50% con el tema de la pandemia por parte de los adolescentes. Las tasas de suicidio también han aumentado y sabemos que más del 50% o casi el 50% de las problemáticas emocionales emergen antes de los 14 años. ¿Sí? Es decir, que una gran cantidad de los problemas emocionales emergen en una edad muy temprana. Y además, lo que sabemos también es que una vez que ha emergido un problema emocional de ese estilo, suele ser bastante prevalente a lo largo de la vida. Por ejemplo, en el tema de la depresión, tener un episodio depresivo es bastante predictor de un segundo episodio, un tercer episodio, de forma que nos lleva a pensar que la prevención es algo bastante importante. Otro fenómeno que sucede hoy en día con mucha prevalencia es el tema de la victimización o el bullying. En España, por ejemplo, casi el 10% de los niños indican haber sufrido bullying en algún momento de su vida y hoy actualmente también mucho el tema del ciberbullying. Además, sabemos que actualmente los adolescentes, lamento decir esto, pero hay varios estudios que van en esta dirección. Hay una investigadora que se llama Jen Twenge. Ella hace estudios longitudinales, es decir, que sigue a la gente durante muchos años, 30, 40 años, y lo que ha visto es que las sociedades actuales es lo que ellas llaman Generation Me, o generación yo, o generación del mí mío, más que Generation We, o de la generación nosotros. Dicho de otra manera, ella tiene investigaciones que muestran que actualmente los adolescentes tienden a ser más individualistas y, por ejemplo, puntuar más bajos que hace 10, 15, 20 años en rasgos como, por ejemplo, la empatía, ¿no? En comportamientos como la empatía. Unido a esto, y esto es un fenómeno muy estudiado, se ve que los niños cuando entran en la escuela, durante, digamos, la escuela primaria hasta los 12 años, mantienen, digamos, la motivación, pero a partir de ese momento empieza a ir en declive progresivamente, ¿no? Entonces hay una disminución de la motivación que aporta, que contribuye al abandono escolar temprano. Y este es un fenómeno, bueno, en España pasa, en Estados Unidos también, desconozco si en Latinoamérica, pero no me extrañaría en absoluto que en países latinoamericanos sucediera también esta disminución de la motivación, ¿no? Por ejemplo, España en abandono escolar es uno de los países con abandono escolar temprano más alto, creo que es el primero en la Unión Europea. Y bueno, conozco el sistema educativo chileno y seguro que el abandono escolar es bastante alto. El argentino la verdad es que no lo controlo tanto, pero, pero bueno, yo es que creo que son muy distintos, ¿no? Porque el argentino es probablemente más público y el chileno es bastante más privatizado. Bueno, aquí es más público, pero el abandono escolar es bastante alto y tenemos un problema en ese sentido. Y ayer mismo leía que el director, digamos, el encargado de la OCDE de educación decía que en España educamos a los niños de una manera o para un mundo que ya no está, que ya no existe, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando les evalúan en PISA por competencias, es decir, trata de poner en práctica lo que tú sabes, en realidad no eran capaces de ponerlo en práctica. Por eso puntuamos más bajo, porque tenemos un aprendizaje muy memorístico, por decirlo así, pero nos cuesta ponerlo en marcha cuando nos hacen preguntas de cómo aplicar eso. Bueno, en esa línea también, hoy en día, bueno, eso es igual en todo el mundo, hay una cantidad de estimulación brutal. Es decir, las demandas atencionales y emocionales que requiere vivir siendo niño y adolescente y adulto en el siglo XXI, pues es espectacular, ¿no? Porque uno tiene que estar todo el rato adaptándose a un montón de estímulos que a lo mejor en tiempos pasados pues no era tan prevalente, ¿no? No había tanta estimulación. Ahora la estimulación está por doquier constantemente. Por lo tanto, nos encontramos en un mundo muy rápido, muy exigente, que requiere una constante adaptación al cambio y que está completamente interconectado. ¿Qué más ejemplo de ello que la pandemia o que estemos ahora hablando nosotros, yo desde un país, vosotros desde varios países, ¿no? Y fijaos, solo por poner un poco en contexto, hubo una investigación de Science, creo que eso, de Nature hace poco,
Es muy interesante y la traigo como un ejemplo de lo que está pasando. Decía así, en 11 estudios encontramos que los participantes generalmente no disfrutaban de estar de 6 a 15 minutos en una habitación solos sin nada más que hacer que pensar. Es decir, le decían a la gente, tenéis que estar 15 minutos, de 6 a 15 minutos en esta habitación con la puerta cerrada y no tenéis que hacer nada, nada es nada. Pero les dejaban cerca una máquina con la cual se podían inducir electroshocks, ¿vale? Y les decían, te puedes quedar sin hacer nada o, bueno, pues si quieres te puedes dar unas cuantas descargas eléctricas. Y entonces, pues lo normal, ¿no? Lo que uno piensa es que dice, bueno, no se van a dar descargas eléctricas porque son al final 6 minutos, 15 minutos. Bueno, pues lo que descubrieron es que en general muchos de ellos se daban descargas, se daban estas descargas eléctricas, con lo cual concluyen, ¿no?, que ellos disfrutan más haciendo actividades externas mundanas y muchos de ellos preferirían administrarse descargas eléctricas a sí mismo antes que estar simplemente con sus pensamientos. En conclusión, la mayoría de la gente parece preferir hacer algo en lugar de nada, incluso si ese algo es negativo o genera dolor. Vale, y uno se puede preguntar, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué si tú estás 6 minutos en una habitación o 15 minutos y te dicen que no hagas nada, la curiosidad incluso te lleva a darte descargas eléctricas? Pensarlo por un segundo. Eso tiene que ver, ¿no?, con todo un tipo probablemente de educación, la forma en la que vivimos socialmente, que cuando nos plantean algo así, pues es algo revolucionario, ¿no? Por eso probablemente también el mindfulness ahora, pues aunque ha existido, digamos, la meditación siempre, pues ahora la meditación está mucho más en boga, porque vivimos en una sociedad súper rápida. Y entonces algo tan simple como esto nos cuesta horrores, ¿eh? Pedirle a un niño hoy en día, por ejemplo, que esté 15 minutos sin hacer nada, pues, bueno, no sé cuántos seréis padres o madres, pero realmente es algo complejo. No os veo, pero si queréis hacer alguna pregunta en algún momento, abrid el micro, ¿vale? Porque yo no os veo directamente. Veo a algunas personas, pero no muchas. Vale, entonces, lo que sabemos es que la infancia y la adolescencia son ventanas de oportunidad. Es decir, nosotros no nacemos como una tabula rasa, pero tampoco nacemos condicionados completamente, ¿m? Sino que en la experiencia que nosotros vamos teniendo en nuestro día a día, pues ahí es donde se va configurando el desarrollo, a nivel cerebral, a nivel social, a nivel mental. Y este es simplemente una idea positiva para ejemplificar, para que veáis cómo más o menos se va dando el desarrollo cerebral desde los 5 años hasta los 20 años. Podéis ver que las áreas las moradas, por decirlo así, por no complicarlo, es como que fueran más maduras, ¿vale? Y las que son de otros colores están menos maduras. Entonces, si veis, a los 5 años hasta los 20, pues a los 5 años hay áreas que sí que están más maduras, pero otras que no tanto, ¿no? Veis, por ejemplo, la parte occipital, es decir, la parte de atrás, que está más relacionado con todo lo que tiene que ver con la visión, pues está más, digamos, es más maduro. Pero sin embargo otras no. Y si os fijáis en la parte de delante, en la parte frontal del cerebro, todo lo que tiene que ver con la organización, con la planificación, con la metacognición, con eso que nos hace humanos, es decir, la capacidad para poder ver pensamientos, ver emociones, poder autorregularnos, está menos, digamos, desarrollada. Y en la adolescencia hay un periodo donde se produce un desequilibrio corticolímbico, que se llama. Es decir, que están menos desarrolladas las áreas prefrontales y más desarrolladas las áreas límbicas, que son las áreas del procesamiento de determinadas emociones. Con lo cual, el hecho de que los adolescentes sean mucho más impulsivos, que los adolescentes sean mucho más, que les importe mucho más lo que piensen de ellos, que se comparen mucho más. Bueno, es un momento en donde tanto a nivel, digamos, de desarrollo cerebral como a nivel de desarrollo identitario, confluye de forma que es lo más probable, que se autorregulen mucho peor y sean mucho más impulsivos, ¿vale? Entonces, simplemente esto lo cuento para decir que la infancia y la adolescencia son procesos o ventanas de oportunidad. Lo que hagamos en estas épocas va a tener un impacto bastante grande a lo largo de nuestra vida. Eso no quiere decir que siendo adultos suceda lo mismo, pero esto es como lo de los idiomas, por ejemplo. No es lo mismo aprender inglés cuando tienes 2 años, 3 años, 4 años,
que cuando, ¿verdad?, tienes 30 y entonces te tienes que ir a un país de habla inglesa. Es decir, te cuesta mucho más. No es tan absolutamente plástico como cuando tienes 2, 3, 4 años, por decirlo así, ¿vale? Entonces se llaman ventanas de oportunidad, momentos importantes en donde la experiencia influye de forma determinante. Y claro, podríamos pensar cuáles son las habilidades que cuando uno las tiene siendo más pequeño van a tener un impacto más grande a lo largo del desarrollo. Es decir, qué comportamientos, qué habilidades, qué competencias pueden predecir a largo plazo resultados saludables en la vida. O dicho de otra manera, cuáles son las cosas que van a ayudar probabilísticamente a facilitar que se produzca una trayectoria del desarrollo más saludable. Bueno, vamos a ver algunas de las cosas. Por ejemplo, la competencia socioemocional, que es medida por profesores en infantil, es decir, los profesores puntúan en infantil a los niños de infantil si son más altos o más bajos en competencia socioemocional, y lo que se ha visto es que los niños, cuando les siguen a los 32 años, creo que es, o no sé cuántos años, pero muchos años, lo que ven es que la competencia socioemocional predice los más altos respecto a los más bajos. Por ejemplo, indicadores educativos, como graduación a tiempo en el instituto. Por ejemplo, graduación universitaria. Por ejemplo, tener un empleo a tiempo completo y estable. O una menor cantidad de años de repetición en instituto. ¿Vale? También, por ejemplo, en términos de criminalidad. Es menos probable, si tu competencia socioemocional cuando eres pequeño, es menos probable que tengas menos problemas, digamos, relacionados con la criminalidad. Por ejemplo, menos arresto por ofensa severa, el hecho de haber estado alguna vez ante un juez, haber tenido contacto con la policía o haber estado arrestado. También es menos probable que en los últimos 30 días, cuando midieron esto, se haya consumido alcohol o marihuana. Y también es menos probable, por ejemplo, que no que tengas menos problemas de salud mental, al menos en este estudio, pero sí que hayas tomado o hayas tenido menos años de medicación. Es decir, que probablemente, aunque tengas problemas, lo has gestionado de un modo que no ha implicado tanto la toma de medicación. ¿De acuerdo? Lo cual es un resultado deseable en ese punto por los efectos secundarios que puede tener la medicación. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esto es algo bastante potente. Es decir, nos está diciendo niños pequeños que tienen ciertas habilidades, sus trayectorias vitales a lo largo del desarrollo, siendo niños, siendo adolescentes, son más saludables. Voy a poner un vídeo. Quiero que veáis este vídeo. Si no lo habéis visto, os aseguro que os va a gustar. Allá va. Sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another. Entonces voy a traducir. Dice, te dejo aquí con el marshmallow, con la nube. Entonces, si esperas, te voy a dar 2. Si te lo comes, nada. Entonces tienes que esperar un rato para que cuando vuelva yo te dé 2. Si te lo comes, acabó. So then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It's yummy. It smells really.
can wait. Okay? Stay in the chair, okay? Okay. So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. Vale. Está bien. Quiero escucharos. ¿Qué pensáis que está...? Esto es un... Perdón, tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, sí. ¿Dónde estás? Bueno, quería volver un poquito atrás porque venía levantando la mano, pero no me estaban viendo. No, sí, no hay problema. Ok. Me confunde la frase en el slide anterior que dice que predice a los 25 años. No, ahí me perdí. ¿Qué es lo que predice a los 25 años? Vale. ¿Cómo es? Quiere decir que cuando tú eres... a los, imagínate, a los no sé cuántos años tenían estos chicos, creo que 4 o 5. Si a los 4 o 5 años tú tienes mayor nivel de competencia socioemocional, es más probable que cuando tú tengas 25, 30, 35 años, los indicadores que he mostrado se den. Es decir, tengas niveles educativos más altos, tengas menos problemas de salud mental, todo esto que he dicho, ¿vale? Entonces, la idea es que si tú miras cómo varía la competencia socioemocional en una población a los 4 años y cómo varía ciertos indicadores a los 25 a los 30, se ve que hay una relación, ¿vale? Y entonces, bueno, pues se ve que la relación es de una determinada forma. En este caso es de esa forma, ¿vale? Entonces, de hecho, por seguir con un poquito con esta idea, vamos a verlo aquí. ¿Qué habéis visto en este vídeo? Es decir, ¿qué diríais que está evaluando? Este es un paradigma experimental súper famoso, el Marshmallow Test. Se ha hecho durante 50 años casi. ¿Y qué creéis que está evaluando esto? Lo impulsivo de cada uno de los niños, el control sobre el límite. Muy bien. Muy bien. En concreto está midiendo una cosa que se llama demora del refuerzo, que es la capacidad que La tú capacidad de espera, ¿no? para retardar, ¿no? O para demorar la capacidad de obtener algo que tú quieres. En este caso, por ejemplo, los niños querían la nube, el marshmallow, entonces tenían que demorar el refuerzo para poder conseguir algo mejor, ¿vale? Entonces sí, obviamente estaba midiendo autocontrol. Bueno, y lo que se ha visto durante mucho tiempo en la historia es que los niños que llevaban a cabo esta prueba mejor versus los que no eran capaces de aguantar, pues todo esto que he dicho antes, ¿no? Es decir, menores tasas de criminalidad, mejor salud mental, mejor rendimiento académico, en general mejores relaciones sociales, digamos todos los indicadores que uno pueda pensar como positivo. Y el punto está aquí en que solo por ser justo, hace unos años, unos investigadores metieron una variable nueva, una variable social. Lo que hicieron fue a los niños les dijeron, si esperas te voy a dar unas pinturas mejores y si no esperas pues te quedas con estas pinturas, ¿vale? Para hacer un dibujo. Entonces luego a esos niños a unos les dijeron, vale, lo siento, se nos han perdido las pinturas, aunque habían esperado, ¿eh? Lo siento, habéis esperado pero se nos han perdido las pinturas, entonces no nos las podemos dar. Y a otros niños sí les daban las pinturas. Y después hicieron el marshmallow, es decir, esto que acabáis de ver. Y lo que vieron es que los niños que les habían engañado previamente, pues no esperaban.
y los niños que sí les habían respetado, pues es decir, no tan así como lo estoy contando, pero más o menos así. Lo cual indica que no es solo una cuestión de la habilidad interna, sino también del contexto en el cual uno se eduque. Y Perdón, no entendí eso. ¿Qué quiere decir que no esperaban? Porque vale, les están yo proponiendo... quiero dibujar, No hay que... yo quiero dibujar con 2 bolis como este, y a mí me dicen, si esperas, te voy a dar 2 bolis. Sí, sí, Y si no esperas, pues nada, dibuja con ese sí, boli. A algunos niños, cuando esperaban, le daban 2 bolis y a otros no. Es decir, que les habían engañado. sí. Cuando luego hicieron el marshmallow, es decir, la nube, los niños que les habían engañado no esperaban generalmente, porque decían, a ver quién se cree ahora, que si yo espero me va a... Perdón, ¿qué es la nube? ¿Qué es el masmelo? la golosina, no sé cómo se llama, Ah, ok. No. Malvavisco. Malvavisco. Bien. aquí en España se llama nube, el malvavisco. Vale, eso. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando eso? Que también hay un componente social ahí. Y se sabe, os ha dicho durante mucho tiempo que en comunidades más vulnerables los niveles de regulación son mucho menores, en niños, por ejemplo, en adolescentes. ¿Por qué puede estar eso sesgado? Antes se decía, porque tienes peores niveles de regulación. ¿Pero por qué? Antes se decía, bueno, porque hay peor estimulación en casa. Es decir, se sigue diciendo, pero también hay un componente, y es que en contextos más vulnerables, a lo mejor si esperas, lo que tú quieres ya no está ahí. ¿Vale? O a lo mejor te han mentido muchas veces y entonces pues ya no te fías. ¿Vale? No confías. Entonces no es solo una cuestión intrínseca de habilidad, sino en el contexto social en el que uno se encuentra. Eso por ser justo, ¿vale? Veo una pregunta. Felipe, ¿has levantado la mano? Hola Carlos, hola a todos. Bueno, era sobre ese mismo asunto. Yo trabajé casi 3 años en delincuencia juvenil y en ese sentido hay una correlación directa entre factores de vulneración de derechos e infractores de ley. Tanto así que hay una forma también de poder identificar cuáles son los lugares, por ejemplo, de donde habitan los niños, tanto que son vulnerados en sus derechos, como también aquellos que empiezan a generar algunos indicadores, ya sea por arrestos o detenciones, en este caso en Chile en comisaría. Y hay digamos, una correlación directa a nivel territorial. O sea, los mismos lugares que están marcados como puntos rojos, los hotspots, donde los chicos han tenido situación de vulneración de derechos, esos mismos lugares son donde después empiezan a aparecer chicos que empiezan sus trayectorias delictivas. Claro. Entonces, en otras palabras, por una parte, una crítica importante al aparato institucional. O sea, Sí. todos los programas de protección de derechos que intentan de alguna forma evitar que estas vulneraciones ocurran, no han tenido mayor impacto porque en esos territorios continúan, por ejemplo, los chicos pasando programas de menor nivel de riesgo, empiezan a aumentar, por así decirlo, los niveles de intervención cada vez más invasivos, después empiezan a aparecer estos programas de apoyo en temas de consumo de drogas y terminan teniendo problemas de libertad vigilada. Y es muy frustrante ver eso porque yo estuve casi 3 años y iban cambiando los chicos, pero era casi el mismo perfil que se estaba dando. Y el componente sociocultural o territorial aquí es lapidario. Claro. Sí, es que tú has puesto el dedo ahí, iba luego a hablar un poquito de ello, pero bueno, sí, hay que tener en cuenta, hay siempre una conversación entre las habilidades que uno tiene y el contexto social, obviamente. Entonces, uno puede hacer cambios en lo social o puede hacer cambio en lo individual, en las personas. ¿Vale? Entonces, generalmente nosotros nos focalizamos mucho más en lo individual que en lo social y Chile es un claro ejemplo, por ejemplo, de cómo la escuela en Chile la escuela no tiene una función social, me explico. Es decir, generalmente cuando vas a escuelas más vulnerables, pues siempre te quedas en ese estrato social, mientras que si vas a escuelas, digamos, más de niveles socioeconómicos más altos, pues te quedas en ese estrato social. No hay un ascensor social, por decirlo así, y eso viene dado porque no hay digamos, son guetos, ¿no? O sea, hay una generación de guetos en ese punto. Entonces, lo que tú estás diciendo es eso justamente, que hay que cambiar las cuestiones sociales para poder ver esos cambios entre ese ascensor social. Ahora bien, eso no siempre es posible y las intervenciones generalmente son mejor que nada.
Es decir, ciertas intervenciones de aprendizaje socioemocional están cumpliendo una función en la escuela que puede ayudar a minimizar el impacto que tiene ese contexto social. Eso no quiere decir que uno se tenga que olvidar de que lo importante es cambiar el contexto social, pero realmente la escuela debe tener una función de igualar, por decirlo de alguna manera, cosa que en Chile no sucede. Es decir, es uno de los países donde sucede menos, porque en general la población que hay en cada uno de los colegios es muy homogénea y no hay mezcla. En consecuencia, siempre se mantiene de la misma forma. De hecho, a mí me impresionó mucho cuando estuve allí ir el mismo día a colegios de clase media alta y a clase baja y que el mismo cuestionario unos lo contestasen en 2 minutos y otros en 15 minutos. Si eso lo haces para todo, cuando llegas a cuarto de primario tienes un gap, es decir, una diferencia brutal. Cuando estás con 15 años es insalvable. Es decir, es muy difícil revertir eso cuando es un aprendizaje durante 15 años, porque llevas 15 años manteniendo esa estructura. Entonces, lo que se hace, ¿no?, generalmente es o haces cambios sociales o introduces elementos en la escuela que faciliten el desarrollo de esas competencias que no se están produciendo, por ejemplo, en el contexto familiar, generalmente en estos contextos. Esa es un poquito la idea. Por ejemplo, España no tiene mucha excelencia, pero tiene mucha equidad. Es decir, no tenemos grandes genios, por decirlo así, porque no apostamos muchísimo por la excelencia, pero en general los niveles que tenemos medios en los colegios, en las universidades, son generalmente altos, son buenos, lo suficientemente buenos como para decir que tenemos una sociedad bastante igualitaria en comparación con Chile, quiero decirte. Luego, si somos un país también de 40 millones de habitantes. Claro, Finlandia tiene 5 millones o 2 millones o 3 millones y son 4 finlandeses, ¿no? O sea, y tienen muchos recursos, entonces eso hace que tengan igualdad y excelencia, aparte de todo un sistema político montado que favorece tanto la igualdad como la excelencia social, ¿vale? Entonces, bueno, sí, gracias por apuntar en esa dirección, Felipe. Perdón, Carlos, acá en Argentina la educación en clase alta apunta exclusivamente a contenidos, o sea, es a contenidos en distintos idiomas y para nada algo emocional. Y en las escuelas que son del Estado, básicamente lo que apuntan no es al contenido, sino a una contención social. Ya, eso suena bastante perverso eso. No. En el sentido de que, bueno, sí, yo lo sé, por ejemplo, del caso de Estados Unidos, donde muchas de las escuelas, donde el 99,5% son población negra, de habitantes, o sea, de barrios bastante vulnerables, pues la idea casi es, lo que te dicen es, no, este chico no va a llegar a la universidad, es que tenga valores al menos, para que no delinca. Entonces, claro, ya desde pequeño es una visión que te meten, ¿no?, de que tú pues ya estás en ese contexto. Que entiendo la lógica, pero claro, tú estás poniendo unas bases que, o sea, ya para que eso se produzca de esa manera, ¿no? Entonces sí, ese es un uso de lo socioemocional bastante perverso, la verdad. Paulina, no sé si querías decir algo. Ahí sí. Bueno, es inevitable como súper involucrarse en este tema de la educación en realidad, y desde la primera como slide no podía dejar de reflexionar respecto a los de los contextos y el tema de cómo afecta como la postergación, ¿no es cierto?, de alguna, en el caso de los marshmallow, de alguna ganancia en lo que influye en la salud, y desde ahí me cuestionaba porque leí un artículo hace poco que hablaba de un nuevo tipo de analfabetismo que tenía que ver con este exceso de información y poca comprensión o reflexión de lo que nos ocurre, y me parece tremendo, vinculándolo además a lo que decía un poco Felipe y Viviana, y esta idea además que incorpora las diferencias sociales en educación,
pero también en la forma cultural en la que vivimos, donde cada vez más se promueve el tener rápido el contenido como saber, más que reflexionar o indagar, y que también es un aspecto súper importante para ser felices, no solo para aprender cosas. Entonces, me llama mucho la atención eso, y también me pregunto también respecto a los adolescentes, a los jóvenes que ya de por sí les cuesta más ese retardo del impulso debido a su proceso de crecimiento, cómo les afecta todo esto, pues esta superficialidad, y en el fondo en la educación, por lo menos acá en Chile, y siguiendo un poco lo que decían, han habido discusiones grandes por sacar ramos que eran los que nos permitían reflexionar o conversar acerca de cómo estamos viviendo, que son súper importantes. Entonces, bueno, eso, Carlos, solo me gusta mucho este tema y me conmueve, me hace reflexionar un montón, y agradezco también este espacio que podamos compartirlo, porque también en estos espacios de reflexión donde tú nos aclaras es donde podemos comprender también y cambiar. Sí, súper importante lo que dices. Te estaba escuchando y una cosa de las que pasa es el tema de la atención. Cuando la atención está quebrada, y me refiero a que cuando hay demasiados estímulos, a uno le cuesta mucho sostener esa atención, y es una habilidad el hecho de leer. Yo mismo, por ejemplo, cuando estudié en Chile, por poner un ejemplo, yo tenía una asignatura, un ramo que era psicoanálisis, y realmente yo nunca había estudiado eso y me costaba un montón entender los textos de Freud. Entonces recuerdo estar 4 o 5 horas como súper focalizado introduciéndome. Y a mí eso hoy me cuesta mucho más. Después de 11 años o 12 años me cuesta mucho más hacerlo. A pesar de que tengo un doctorado y todo, ¿no? O sea, que estoy entrenado para eso, pero me cuesta mucho más porque lo que me costaba hace 12 años, y es porque el móvil lo tengo al lado, siempre tengo el WhatsApp, es decir, la atención se está quebrando constantemente, y en consecuencia eso hace que no me pueda regular fácilmente, y además, bueno, ahí está el sistema dopaminérgico, o sea, todo el rato actuando como en refuerzos, ¿no? Constante, y entonces no tengo la capacidad de demorarlo. Entonces eso hace que esté todo el rato, pues, tratando de conseguir algo, ¿no? Eso por un lado. Y luego respecto a lo otro que has comentado, sí, aquí también pasa en España eso. Es decir, que se quitan asignaturas que tienen que ver con entender el sistema en el que estás, para que parezca que el sistema en el que estás es el único posible, ¿no? Por ejemplo, epistemología, por decirlo así. Entonces, o filosofía. Entonces, eso no te permite pensar que hay otras posibilidades, sino que simplemente estás en ese espacio, y cuando puedes pensarlo dices, ahí va, como no he pensado nunca antes esto, ¿no? Porque en realidad estás en un sistema y crees que es todo así. Entonces, sí, juntas todos los factores, pues bueno, nos encontramos probablemente con esos retos que he estado mencionando al principio, ¿no? En el contexto social, con los que seamos un país u otro nos podemos identificar en mayor o menor medida, siempre que seamos, bueno, países, por decirlo así, occidentales, que no nos pide tan lejos el tipo de mentalidad. Vale, muchas gracias, Paulina. Voy a continuar. Entonces, bueno, aquí tenemos a la niña. Entonces, si os fijáis, en este estudio siguieron una cohorte de 1000 niños de 0 a 32 años. Y lo que vieron es que el autocontrol predecía, es decir, mayores niveles de autocontrol a los 0 a los 32, desde las edades tempranas a los 32 años, pues se veía esto que estamos hablando. Incluso en este estudio controlaban los niveles de inteligencia, y la clase social también estaban controlando en este estudio, o sea que es bastante fuerte en ese punto. Es decir, muchas de las personas también que en contextos más vulnerables salen adelante es porque por circunstancias tienen pues mucha capacidad en ese punto, ¿no? Son más inteligentes o tienen habilidades de autocontrol muy fuertes, y entonces ese es un poco el sueño americano, ¿no? Cuando alguien sale, o chileno podemos decir, cuando alguien sale de esos espacios y llega a estratos más altos, dice, mira, ¿ves cómo se puede? Entonces es un ejemplo de que se puede. Pero es que a lo mejor esa persona pues tenía unos niveles de inteligencia brutales a nivel basal, por lo que sea, bueno, hay ciertas cosas ahí que están influyendo, pero no es la norma. Es decir, son excepciones y se intentan utilizar esas excepciones como formas de decir, eso, ¿ves cómo es posible? Pero en realidad Obama es un ejemplo, por ejemplo. Obama es un ejemplo de eso, ¿no? Que vive en niveles más bajos cuando es pequeño, pero luego por su capacidad, ¿no? Pues estudiar las mejores universidades, presidente de Estados Unidos, y lo ponen como ejemplo, pero esos son casos muy esporádicos.
Y en un metaanálisis del año 2020, un metaanálisis es los estudios que miran todos los estudios de un tema e intentan sacar una conclusión. Y lo que ven es que los niños a los 8 años con mayor autorregulación tienen a los 13 años mejor rendimiento académico, menos problemas externalizantes, es decir, problemas de conducta, menos síntomas depresivos, menos obesidad, menos consumo de droga. Y a los 32 años, menos desempleo, menos comportamientos agresivos, menos depresión, ansiedad, menos abuso de sustancia y menos síntomas de enfermedad física. O sea, que tener autorregulación a los 8 años es un protector brutal a lo largo del desarrollo, a los 13, a los 32. Así que, bueno, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque hemos estado hablando un poco del contexto social en el que nos encontramos y ahora empezar a pensar, y he hablado de la función de la escuela. ¿Qué cosas serían necesarias enseñar en las escuelas, dado que sabemos que son predictores bastante potentes y se ajustan a la sociedad en la que nosotros nos encontramos? La sociedad de mis padres en España no era la sociedad nuestra, es decir, los niveles de estimulación no eran los mismos. Por lo tanto, a lo mejor, aunque era súper importante enseñar autorregulación, el contexto per se les enseñaba eso, porque no era un contexto tan sumamente agresivo o un contexto tan sumamente competitivo, y sin embargo nuestro contexto va en esa línea. Por lo tanto, es necesario que las escuelas se empiecen a tener en cuenta de forma explícita la enseñanza de este tipo de habilidades, que hoy más que nunca son más importantes, viendo además que los niños de hoy están puntuando menos cuando lo necesitan más en esas habilidades. ¿Vale? Entonces, cuando se les pregunta a los profes cuánto tiempo se dedica al desarrollo socioemocional en la escuela, esta es una encuesta en Estados Unidos, se les preguntó directamente para ellos el aprendizaje socioemocional, cómo de importante era y cuánto tiempo se le dedicaba. Y algunas conclusiones son estas. Consideran que el sistema escolar actual le da muy poca importancia al desarrollo de las habilidades socioemocionales, sin embargo ellos consideran que su inclusión es muy importante. Y creen que su inclusión es importante porque les ayudaría a desarrollar una mejor salud, un mejor comportamiento y un mayor interés por el aprendizaje, mejores relaciones con sus iguales, reducción del bullying, mejor clima escolar y rendimiento académico. ¿Vale? Y creen además, no solo en esos momentos de su vida, que el hecho de tener mayores espacios de aprendizaje socioemocional les prepararía para el mundo real al que se van a enfrentar en la edad adulta, lo cual va a facilitar a largo plazo la consecución de hitos como los que hemos hablado. Y es que hay un tema aquí, es que el aprendizaje socioemocional se sabe que es súper importante, pero es lo que se llama the missing piece, es decir, la pieza ausente o la pieza que se echa en falta, porque a pesar de que la ciencia ha investigado por activa y por pasiva, que es un componente fundamental, como acabo de mostrar, no se tiene muy en cuenta en las escuelas. Y es algo que en realidad no tiene mucho sentido, porque es algo que se sabe, la ciencia sabe hace mucho tiempo que eso es fundamental, es central para el desarrollo. Cuando yo estuve en Canadá haciendo una estancia de investigación con esta mujer que se llama Kimberly Sonner-Reikal, ella es una psicóloga educativa, ahora está en Chicago, pero en ese momento estaba en Vancouver, en la Universidad de la British Columbia, y en British Columbia es un estado, ¿no? Muy grande, y Vancouver es solo una ciudad dentro de este estado. Es el primer lugar del mundo donde se ha puesto como obligatoriamente en el currículum escolar todo lo que tiene que ver con la competencia social, la competencia socioemocional. Es decir, tiene una asignatura directa a este nivel. Es decir, no es que se dé de forma transversal, como se dice muchas veces. Vamos a hacer espacios transversales, lo damos un poco en lengua, un poco en matemáticas. No. Es que allí, ahora mismo, todos los niños tienen una asignatura de responsabilidad social. Todos. ¿Vale? Entonces, lo que ella decía, ella hablaba de socio-emotional fitness, que es, ¿no? de generar espacios explícitos donde se promueva el desarrollo socioemocional del mismo modo que enseñamos a leer, a escribir, o enseñamos matemáticas, o enseñamos lengua. Yo tengo una experiencia con adolescentes hace años en un centro aquí en Madrid que es muy grande, se llama Ramiro de Maeztu, y cuando terminé de dar la intervención basada en mindfulness les pregunté qué les había parecido. Y un chico dijo algo muy interesante, dijo, a mí lo que me ha sorprendido esto es como si fueran deberes para la vida. Y yo le pregunté, ¿qué quieres decir? Y él dijo, pues que yo lo que aprendo aquí en este taller lo puedo aplicar todos los días de mi vida. Todos los días por la tarde lo aplico de una manera u otra. Entonces lo que nos está diciendo es que él estaba entendiendo que eso que estaba aprendiendo tiene una aplicación directa en su vida diaria, en todas sus interacciones con la familia,
con las parejas, con los amigos, en todas las situaciones a las que se enfrenta, a todos los retos que se enfrenta en su día a día. Fijaos cómo lo decía él, deberes para la vida, ¿eh? No se podría decir mejor. Entonces, voy a hablar de algunas iniciativas en esta línea para entrar en la educación contemplativa. Una iniciativa muy fuerte a nivel mundial es lo que llamamos el aprendizaje socioemocional, o en inglés socio-emotional learning. ¿Qué es? El socio-emotional learning o el aprendizaje socioemocional abarca los procesos, todos los procesos, a través de los cuales los niños, los adolescentes, los individuos adquieren y aplican eficazmente el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para, ¿qué? 5 competencias. Entender y manejar las emociones, establecer y conseguir metas positivas, sentir y mostrar empatía por otros, generar y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. CASEL, que es la organización que generó este modelo, trata de llevar programas de aprendizaje socioemocional de diferentes formas, no solo programas de 9 semanas o 8 semanas, sino también programas estatales, programas sociales, que traten de promover en los niños y adolescentes y en las comunidades donde se encuentran estas competencias que estamos llamando aprendizaje socioemocional. ¿De acuerdo? Un metaanálisis de 213 estudios, es decir, 270.034 estudiantes, desde los 3 hasta edades más avanzadas, lo que vio es que los chavales que habían pasado por programas de aprendizaje socioemocional tenían un 22% más en niveles de competencias socioemocionales, un 9% más de actitudes positivas, 9% más de comportamientos prosociales, 11% más de logro académico, 9% menos de problemas de conducta y 10% menos de problemas de salud mental. ¿Qué nos está diciendo eso? Lo que nos está diciendo es que todo lo que tiene que ver con las competencias socioemocionales es un factor fundamental para el logro académico. Cuando nosotros generalmente ponemos mucho el foco en el logro académico, es decir, si un niño no sabe hacer una ecuación, generalmente decimos que haga ecuaciones hasta que sepa hacer las ecuaciones. Pero muchas veces el niño no es que no sepa hacer la ecuación porque no sabe hacerla per se, es porque ni siquiera se puede mantener quieto para hacer la ecuación. Por lo tanto, necesita una serie de habilidades que son previas, que son prerequisitos para poder tener un buen rendimiento académico. ¿Sí? Cuando nosotros generalmente lo pensamos al revés. Generalmente estamos todo el rato intentando ver cómo sacar mejores notas, pero no pensamos en componentes que tienen que ver con lo socioemocional. Pensamos en componentes que tienen que ver con el esfuerzo, componentes que tienen que ver con la atención, componentes que... todo esto. Y obviamente influyen, pero es que lo que nos están diciendo este tipo de metaanálisis, donde no son 2 o 3 estudiantes, son 270.000, es que justamente las competencias socioemocionales son un prerequisito para un buen rendimiento académico. Carlos, perdón que Sí. te interrumpa. Si hay algo que por suerte ha traído la pandemia, es que los padres vieron la cantidad de contenido que tenían que acompañar a sus hijos y entonces es como, ¿no? Eso realmente es lo que, bueno, yo soy psicopedagoga, así que es como que es una alegría para mí que los padres hayan podido de alguna manera sufrir esto de llenar la cabeza de contenido sin ningún tipo de sostén emocional, de nada, ¿no? Eso viene porque antes eso tenía sentido en la escuela, digamos una escuela pensada para en la revolución industrial, tiene sentido, porque tú generas como una cadena, ¿no? Distintas personas que se le dan bien hacer determinadas cosas y que además no pueden acceder al conocimiento directo, lo tienen que retener. ¿Vale? Por ejemplo, en el budismo también pasaba eso, se aprendían todo de memoria, ¿no? Porque no existía ni imprenta ni nada y luego se lo contaban. Ellos siguen haciéndolo así, a mi entender erróneo, pero siguen memorizando todas las cosas, ¿no? Como si no pudiesen acceder a ellas después, porque cuando las memorizan, simplemente ya pueden acceder a ellas como en primera persona, pero claro, es un esfuerzo enorme. Entonces, en estos currículums que tenemos imposibles de abarcar, en España también pasa, es una de las grandes críticas que se hace al sistema educativo español, es que te lo aprendes como un papagayo que decimos, o sea, te lo aprendes para repetirlo y luego a los 2 días no te acuerdas de nada, ¿no? Entonces eso antes tenía sentido, ahora no tiene sentido y por eso la motivación de los chavales es menor, etcétera, etcétera, ¿eh? Tenemos ese problema en ese punto.
Por eso hablamos de una escuela distinta, a la que puede ser del siglo XIX, siglo XX, a la que puede ser del siglo XXI ya, con este Internet. Es como si no se ajustara la escuela que tenemos con el contexto social en el que vivimos. Gracias, Viviana. Continúo. Entonces, a ver, que tengo yo otra presentación abierta. Entonces, una experiencia que me gustaría contar es que se ha visto que las inversiones que se hacen cuando los niños son más pequeños en términos de aprendizaje socioemocional tienen también un retorno en términos económicos más grande. Es decir, por cada dólar invertido en edades tempranas, hay una tasa de retorno de casi 11 dólares. Mientras que las inversiones que se hacen, por ejemplo, a nuestra edad, las tasas de retorno económicas en una sociedad no son tan grandes. Es decir, el impacto que tiene cuando tú inviertes al ser más pequeño, a los seres más pequeños, tiene un impacto más grande a largo plazo, no solo en la salud de estas personas, como venimos hablando, sino también en lo económico. Esto es fundamental, porque cuando hay muchas personas que dicen, no, es que no hay tiempo, es que no hay tiempo para esto en las escuelas. ¿No? Un profesor me dijo a mí, cuando estaba haciendo una investigación, me dijo, es que yo no tengo tiempo para poner estos audios. Yo, pero ¿cómo no vas a tener 5 minutos? Es que no tengo tiempo, no me da tiempo. Yo le dije, por favor, ponlos. Bueno, llegamos a un acuerdo, él los puso. Y al final yo le hice una entrevista. Y en la entrevista le pregunté, ¿qué te ha parecido esto del mindfulness? Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo al final lo he visto como una inversión. Y yo le dije, explícate, ¿qué quiere decir eso, una inversión? Y me dijo, sí, es que cada vez que yo hacía esto por la mañana, después las cosas iban mejor. Entonces él, que tenía una mente como muy económica, lo veía en términos de coste-beneficio. Y esto es muy interesante porque para convencer, por ejemplo, a representantes legales, representantes del gobierno, etcétera, etcétera, uno tiene que hablar también en estos términos. Y los términos están claros. Es decir, las inversiones que se hacen en términos de aprendizaje socioemocional en edades tempranas tienen un impacto en la sociedad no solo a nivel de mejora de la salud mental, a nivel de mejora del bienestar, a nivel de tener una población más cívica, sino también en términos económicos hay una tasa de retorno más alta. ¿Vale? 11-1, eso es lo que se sabe, que por cada dólar invertido en esas edades tan pequeñas, 11 de retorno. Claro, ¿qué pasa? Que cuando vas invirtiendo en edades más tardías, fijaos, en este gráfico, la tasa de retorno va siendo menor. ¿Vale? O sea que lo que invertimos, por ejemplo, en nosotros ahora de forma genérica no tiene un impacto tan fuerte como si inviertes en educar a toda tu población que tiene 3 años en determinadas cosas. ¿Vale? De forma genérica, eso no quiere decir luego que haya un iluminado en este grupo y con lo que adquiere de aquí cambie el mundo, pero estamos hablando, ¿no?, de forma genérica. ¿Vale? Por lo tanto, cuando os digan no hay tiempo, en realidad hay muchas razones para explicar que eso es relativo. ¿Vale? Entonces, entro directamente en este marco en la educación contemplativa, aunque todo esto que hemos visto bien podría estar en esa línea, pero otra iniciativa que viene dándose dentro del aprendizaje socioemocional es lo que hemos llamado educación contemplativa. Es un marco, es un enfoque, es un tipo de educación. ¿Y cuál es? Es un tipo de educación o el enfoque que trae un conjunto de prácticas pedagógicas que tienen como objetivo la transformación personal y social a través del cultivo de la conciencia de forma consciente y voluntaria. Pensar bien lo que pone ahí. ¿Vale? Entonces son prácticas que ayudan a los jóvenes a desarrollar la autoconciencia. ¿Para qué? Para reconocer sus hábitos mentales y de comportamiento y aprender nuevas formas de trascender esos patrones habituales en favor de formas de vida, aprendizaje y relación más conscientes y voluntarias. Dicho de otra manera, son prácticas que ayudan a desarrollar la autoconciencia, esa capacidad humana que tenemos, metacognitiva, para poder reconocer cómo me estoy comportando, cómo está funcionando mi mente, cómo está funcionando el mundo, y ser capaz de trascender eso en favor de formas de vida que considere que son mejores para mi aprendizaje y para el resto, para las relaciones, es decir,
para, de alguna manera, tener una mayor capacidad de autodeterminación. Entonces, claro, ha hecho Paulina un comentario aquí antes que ha dicho, lo que se ve es que ahora incluso estamos quitando ramos o asignaturas que me permiten saber en qué sistema estoy. Y esto está diciendo lo contrario. Es decir, está diciendo que yo pueda ser capaz de entender dónde estoy ubicado, dónde estoy parado, qué suelo estoy pisando, ¿sí? Cómo me comporto, cómo funciona mi mente, cómo funciona mi cuerpo, cómo funcionamos como seres humanos, cómo funciona la sociedad. Para ser capaz de regular eso y ser capaz de trascenderlo en formas que sean mejores, por decirlo así. Porque eso es lo que nos pasa en nuestro día a día. Es decir, nosotros nos comportamos de muchas formas que tenemos interiorizadas, que muchas de ellas no son saludables ni para nosotros ni para los demás, y seguimos haciéndolas. Y muchas veces seguimos haciéndolas porque ni siquiera nos damos cuenta de que las estamos haciendo, y cuando nos damos cuenta de que las estamos haciendo no tenemos herramientas para poder trascenderlas. Nos cuesta mucho. Es decir, que yo me comporto de una manera y digo, me quiero comportar de otra. Y es muy difícil porque no tengo, ni siquiera sé que me comporto así y además no tengo las habilidades para poder trascender esa forma en la que habito el mundo. Entonces, la educación contemplativa es un enfoque que trae no solo lo tradicional, sino también trae un enfoque en donde a través de una serie de prácticas van a apuntar en esa dirección. Van a apuntar en el cultivo de esto que estamos hablando, con este objetivo. Lo cual parece bastante alineado, digamos, con las sociedades democráticas del siglo XXI. Sí, no sé, las sociedades más autoritarias, pero desde luego en las sociedades democráticas del siglo XXI parece bastante alineado eso, ¿no? Vale. Entonces, bueno, todas estas cosas que estoy diciendo, o sea, tienen un fundamento a nivel científico, etcétera, etcétera, y lo vais a tener como material, ¿de acuerdo? Y también os lo he puesto ahí para que podáis buscarlo si queréis, estos textos, que os lo voy a pasar la mayoría, pero si no, lo podéis buscar y los leéis. Este es un texto seminal en donde Robert Rosser, que es un gran psicólogo en el siglo XXI, educativo, bueno, muy cercano al Dalai Lama también. Él tiene una formación occidental, pero también ha tenido 2 becas Fulbright en la India, por ejemplo, y ha estudiado un poco los contextos o las pedagogías, ¿no? Por decirlo así, más cerca de lo contemplativo a lo largo de la historia, más hinduista también, budista, y en este texto habla un poco de una educación en la conciencia. Y es que eso es lo que estábamos diciendo. Y no sé si esto se entiende bien, porque es difícil ponerlo en palabras, pero voy a intentar expresarlo de la mejor forma que sé. No es lo mismo si tú crees que tú eres tus pensamientos que si tú crees que tú no eres tus pensamientos. Esto puede cambiar la forma en que habitas el mundo a lo bestia. Entonces, imaginaos, desde pequeños hasta la edad que tengas, una educación que haya sido dirigida a promover muchas de las habilidades que como seres humanos tenemos relacionadas con la conciencia. ¿Vale? Imagínate que cuando eres pequeño, pues has tenido un montón de espacios donde ponerte en el lugar del otro. Que cuando eres pequeño has cultivado casi todas las semanas cuestiones relacionadas con la gratitud. Que cuando eres pequeño hay espacios generalmente para poder observar tus emociones y aprender a relacionarte con ellas desde la aceptación. Que cuando eres pequeño o adolescente se generan contextos en donde se trata de ver lo bueno del otro. Que cuando eres más pequeño se generan contextos donde se trata de hablar con el otro para que explique sus problemas y entonces te das cuenta de que no estás solo en eso y de que estamos unidos en ese punto.
Es decir, imagina todo eso durante 15 años de sistema educativo, desde los 3 hasta los 18. Vale. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando estamos hablando de una educación en la conciencia. Y además es un aprendizaje autorregulado. Es decir, que tú vas adquiriendo una habilidad para poco a poco no necesitar que te digan eso desde fuera, sino que poco a poco tú vas interiorizando eso y vas autorregulando tu aprendizaje en esos términos. ¿Vale? Entonces, la educación contemplativa trae fundamentalmente como objetivo principal el desarrollo de una educación basada en la conciencia, con todo lo que eso implica, que implica 1000 cosas. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son esas prácticas? Bueno, hay muchas prácticas. ¿Vale? Ahora la que más reconocemos es lo que tiene que ver con mindfulness, lo que tiene que ver con prácticas a lo mejor de compasión, generativas, pero podríamos casi poner prácticas infinitas si traemos la actitud adecuada. Es decir, nosotros podemos pintar mandalas por pintar un mandala o podemos pintar mandalas desde este enfoque. ¿Vale? Entonces no es tanto la actividad, sino es más el enfoque que tú le traes, la actitud que le traes. Entonces, este es el árbol de las prácticas contemplativas y vienen algunas, ¿no? Pues dicen de abajo, la comunicación y la comunión y la conexión y de la conciencia. Y de ahí nacen diferentes ramas o grandes grupos. Prácticas de movimiento, prácticas relacionales, prácticas más relacionadas con lo artístico creativo, prácticas generativas, prácticas de calma. Bueno, y ahí aparece de todo, ¿no? Todo lo que nosotros asociamos a la oriental, pues aparece ahí de un modo u otro, ¿no? Pero también aparecen cosas como la escucha profunda, ¿no? La improvisación, la música y obviamente la meditación, el yoga, pero también aparece, por ejemplo, el rezo, todas las artes marciales, ¿vale? Y muchas que no hay aquí. Por ejemplo, las artes marciales, no sé si lo sabéis, yo no tengo hijos, pero si tuviese un hijo le apuntaría a artes marciales, porque es justamente digamos, aquello que te permite desarrollarte físicamente, pero también con un componente de autorregulación importantísimo. En todos los estudios aparece que, por ejemplo, el Aikido es una actividad que mejora la autorregulación, mejora el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional, la disciplina. O sea, es increíble. El Aikido. ¿Vale? Entonces, aquí es donde tenemos mindfulness, donde tenemos las intervenciones basadas en mindfulness, pero así, educación contemplativa, prácticas contemplativas y una práctica contemplativa son las intervenciones basadas en mindfulness, de todo el conjunto, ¿no? También podríamos poner los programas de autocompasión, por ejemplo, los programas de compasión, todos estos programas que conocemos, o todas estas aproximaciones terapéuticas también, etcétera, etcétera, podrían ser o son modelos multicomponentes de muchos aspectos que tienen que ver con la educación contemplativa. Entonces, quiero que se entienda una cosa. Las prácticas contemplativas en sí mismas no son un fin. Es decir, cuando tú te sientas a meditar y te sientas para sentirte bien, eso tiene poco recorrido. Porque algunas veces te vas a sentir bien y algunas veces no. Pero estás confundiendo el medio con el fin. Porque las prácticas contemplativas son contextos, son medios hábiles que van a facilitar el desarrollo de una serie de habilidades, de una serie de mentalidades, de unas formas de estar en el mundo, y que con su práctica repetida, vamos a utilizar este término más poético, vas a ir cultivando. Entonces, cuando hablamos de educación contemplativa, estamos hablando de un conjunto de prácticas pedagógicas que vamos a llevar a cabo en esos contextos. En este caso nos estamos focalizando en niños y adolescentes, pero bien podría ser en el contexto universitario o en otros contextos, en donde utilizo una serie de prácticas que son medios para el desarrollo de todas estas habilidades que consideramos adecuadas. Por ejemplo, la empatía. Bueno, y ahí si queremos podemos entrar en el aspecto ético, incluso en el aspecto moral, pero lo que vienen a ser valores,
¿vale? Y esa es una cosa compleja, no me voy a meter ahí, pero es complejo porque puede haber algunas personas que digan, no, eso está atentando contra la libertad de que eso se educa en casa, no se educa en la escuela, porque si se educa en la escuela estás, ¿cómo se dice? Como lavando el cerebro, ¿no? Pero es que la educación nunca es, en general, imparcial. Siempre es, de algún modo u otro, es parcial. ¿Vale? Y cuando, digamos, los muy liberales dicen eso, también ese es un marco, eso también es parcial, porque también hay una educación en esa línea. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente que esto es un punto central, porque te puedes pensar que voy a meditar con los niños porque eso es bueno, porque se relajan. Y en realidad eso es como muy básico. Es decir, eso es algo muy que puede pasar, pero no ese es el punto. No es lo importante que se relajen, sino todo lo que estoy cultivando durante años de práctica contemplativa, por decirlo así. Vale. Hay un estudio, bueno, un paper que publicó Richard Davidson, que es un neurocientífico con tantos otros, sobre todo, está firmado como desde el Mind and Life, un instituto que trata de poner en conversación a los maestros de prácticas contemplativas y a los científicos por el lado occidental. Y entonces lo que dicen en este texto es que las prácticas contemplativas en la escuela del siglo XXI pueden ser útiles para varios aspectos y voy a mencionar algunos. En primer lugar, para desarrollar la conciencia de uno mismo y los demás. En segundo lugar, para promover la habilidad de autorregulación atencional y emocional, es decir, ser capaz de saber dónde está mi atención, ser capaz de monitorizarla y ser capaz de traer y posarla aquí ahora, porque desde este momento, cuando yo la tengo aquí ahora, es donde puedo empezar a tomar decisiones. Como he dicho antes, cuando la atención está quebrada, soy muy reactivo porque no puedo regular aquello. Un ejemplo claro es los niños que tienen, por ejemplo, déficit de atención e hiperactividad. Ellos dicen algo en alto. Y entonces la profesora les dice, o el profesor les dice, fulanito, no digas eso más. Y es que no lo elige, porque simplemente se engancha un pensamiento y lo dice directamente. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para regular su atención, ser capaz de verlo y entonces no decirlo, sino que se engancha directamente y lo dice. Por lo tanto, la regulación atencional es el primer componente antes de poder regular emocionalmente lo que sea que haya en el cuerpo. ¿Vale? Entonces dicen, puede servir para promover la habilidad de regulación atencional y emocional. Unido a esto, el manejo del estrés y la promoción de la resiliencia. Resiliencia entendido como la capacidad de hacer frente a los acontecimientos diarios difíciles y cuando golpean poder levantarse, poder levantarse, vamos a decirlo así, ¿vale? Poder gestionarlo y poder levantarse y continuar. En las tradiciones contemplativas tenemos la imagen del junco, por ejemplo. Cuando golpeas al junco, el junco no se troncha, se dobla y luego vuelve al medio. Ese sería un buen ejemplo. Luego, adquisición de disposiciones prosociales. ¿Cuáles son las disposiciones prosociales? Amabilidad, empatía, compasión, altruismo, gratitud, es decir, todo lo que tiene que ver con conductas prosociales. Y la última, que es autoconocimiento para ser capaz de trascender los hábitos y las autorrepresentaciones comprendidas como estáticas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo no sé bailar, ¿vale? No dices, yo no sé bailar. Entonces tú estás diciendo identitariamente que tú no eres una persona que baile, que tú no bailas. Entonces tú tienes una fijación identitaria en esa narrativa. No te estás dando cuenta que es una narrativa, tú estás diciendo que eso es lo que tú eres. Entonces lo que ellos dicen es ser capaz de trascender los hábitos y representaciones comprendidas como estáticas. Es decir, soy listo o soy tonto. Es decir, el hecho de poder darme cuenta de que tú no eres toda esa narrativa, sino que eres capaz de
estar con ello y comportarte de un modo que se ajuste al contexto en el que estás, o al menos intentarlo, y no quedarte siempre estático sin ningún tipo de flexibilidad. ¿Vale? Es decir, tener un yo, como dicen en terapia de aceptación y compromiso, mucho más contexto y no tan contenido, que no tiene tanto que ver con el contenido, tiene mucho más que ver con un yo como más grande, como según los contextos, mucho más fluido, mucho más flexible. ¿Vale? Bien, yo no sé si hay algunas preguntas, puede ser que sí. A ver. Ah, vale, no. Es que como he visto que salían cosas en el chat, pensaba que eran preguntas. Creo que estáis ahí compartiendo cosas. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda hasta este punto, alguna reflexión que queréis hacer. ¿Cuánto influye en el colegio la calificación y las evaluaciones en cuanto a nota que hace que uno crea que es hábil o no hábil, ¿no? En algo. Sí, obvio. No solo influye la nota, sino que influye la mirada, por ejemplo, del profesor. Por supuesto. El efecto Pygmalion, pues se llama, ¿no? Sí. Generas y entonces vas generando esa división. Pero obvio, sí, si tú tienes un sistema en donde dices 10 es mejor. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, había solo 3 notas en España. Había 2, de hecho. Una que era necesita mejorar, que era el suspenso de ahora, y otra que era progresa adecuadamente. No había del 0 al 10, era solo o NM o PA. Y eso, fíjate, es mucho más suave, ¿no? Porque te dicen necesitas mejorar en esto o, bueno, progresas adecuadamente. No es lo mismo que tener un 2 o un 3. Los niños ahora de primaria tienen notas. Entonces eso tiene un impacto, obviamente, sobre la concepción que tú tienes de ti mismo, sobre el autoconcepto directo. Y se tiende eso se tiende a retroalimentar en general. ¿Vale? Y la mirada del profesor también tiende a, si no eres muy consciente y muy compasivo en ese punto, pues tiendes a comportarte de esa manera con el que es mejor, con el que te sigue las clases, etcétera, etcétera, que con el otro. Eso es un proceso muy normal, muy consciente casi. Pues tienes que poner mucha conciencia para poder regular eso. Vale. Son las 4. ¿Queréis que hagamos un descanso de 10 minutos? No sé si hacéis descansos vosotros. ¿Sí? Sí, dale. Yo me ajusto a las normas de los grupos implícitas. Vale, pues entonces son las 4:05 en España, las 11:05 en Argentina, las 9:05, no, las 10:05 en Chile, ¿no? Y las 11:05 en Argentina. Vale, pues nos vemos dentro de 10 minutos, hay cuarto en cada uno de los sitios. Vale.